Los invito a buscar Juan capítulo 14. Esta mañana que estaremos, podemos decirlo así, terminando el capítulo 14. Voy a leer para ustedes, dado que este es el final, voy a leerlo todo. Dice así Juan 14, verso 1 hasta el 31. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho que voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ha sido una hermosa jornada a través del capítulo 14 de Juan, y hemos estudiado mucho acerca del consuelo que el Señor da a su iglesia, a los suyos. Y le quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Podría usted recordar algunas de esas cosas que hemos estudiado en cuanto al consuelo que Dios da a los suyos? ¿Podría mencionar 3? ¿Han sido estas palabras de nuestro Señor consuelo para su vida? ¿Ha dado gracias al Señor por aquellas cosas que Él dejó como consuelo para su iglesia? La semana pasada nosotros recordamos este pasaje que acabamos de leer: la paz os dejo, mi paz os doy. Él es el potente Rey de paz, que esa paz logró para los suyos. Esa paz que gobierna el corazón. Esa paz de saber que somos reconciliados con el Señor por la sangre de su cruz. Esa paz que le hace vivir a usted confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, dice su palabra.
Esa paz no la tiene el mundo. El mundo ofrece una paz volátil, vana, por un tiempo, pero la paz de Cristo es para siempre en el corazón de los suyos. Y esa paz es aplicada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, llevándonos a confiar en todo momento en nuestro Señor. De eso hablamos la semana pasada. Esa paz que tienen aquellos que han sido justificados por Jesucristo. El cristiano no vive en miedo y en temor, no es la vida de los creyentes. El que tiene al Señor tiene el Espíritu Santo, ha creído en Cristo y ya el temor no controla su vida, sino que es el Espíritu Santo que trae paz a su vida, sabiendo que Cristo ha hecho redención para él. Y nosotros ya estamos prontos, pues, en esta mañana a concluir este capítulo 14. Las palabras que nosotros tenemos aquí al final, en el verso 31, levantados vamos de aquí, nos muestran que el Señor está pronto, muy, muy pronto, a ese momento donde Él irá a la cruz del Calvario. Este discurso o estas palabras a los discípulos posiblemente se extienden hasta el capítulo 16 de Juan. Palabras que si uno las lee, las podría leer en unos 10 minutos, posiblemente. Pero si uno las analiza detenidamente, cuánta profundidad, cuánta enseñanza, cuánto conocimiento hay para el creyente ahí, cuánta riqueza espiritual, cuánto alimento para nuestras almas en todo esto. Somos llamados entonces a profundizar en las Escrituras y a conocer todo lo que Cristo hizo con detalle. Especialmente hoy vamos a hablar un poco acerca de eso que Cristo iba a hacer. Y eso que Cristo iba a hacer pronto era ir a la cruz del Calvario. La vida de nosotros como cristianos está basada mucho en esencia en lo que Cristo hizo ese día en la cruz del Calvario. En un día como este en que el Señor nos trae acá a este edificio, nosotros vamos a recordar eso. Una de las cosas que lo vamos a hacer es por medio de la cena del Señor. Vamos a recordar que Cristo murió por nosotros, que murió por su pueblo. Cuando una persona es bautizada, recordamos que esa persona muere con Cristo y es resucitado con Cristo, una unión con Cristo, una señal para el creyente y testimonio al mundo de que estamos unidos a Cristo. Se nos recuerda la muerte. Estamos unidos a Cristo en su muerte. Morimos al pecado, libertados y ahora vivos con Cristo. Pero también el mensaje del Evangelio. Un Evangelio que no nos hable de la cruz de Cristo, que no nos hable del Cristo resucitado, no es Evangelio. Y de eso vamos a hablar también en esta mañana. Entonces el mensaje, lo titulado El glorioso Cristo que cumplió lo que prometió. Vamos a hablar de su promesa de ir y regresar, el creer, el gozo y el amor que debemos tener a Él y su promesa, y la oposición del enemigo a su promesa. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Hoy es un día muy especial para todos los costarricenses. Hoy tenemos elecciones de presidente y de diputados. Yo espero que haya tomado su tiempo en la mañana o tal vez en la tarde. Nosotros tenemos un sagrado deber. Nuestro sagrado deber primero es el día del Señor. Pero también tenemos este deber que debemos de cumplir. Ir a votar y hacer esta elección que al final sabemos que está en las manos de Dios. Y descansamos en eso. Pues estos hombres y mujeres que se postulan a diferentes puestos del gobierno, una de las cosas que hacen son promesas. Y algunos, ya sabemos, ¿verdad? Un poquito de eso, ¿verdad? ¿Cuántas promesas se hacen en campaña? Uno quiere pensar que verdaderamente son honrados y honestos al hacer sus promesas, ¿verdad? Y que esas promesas las cumplirán. Pero ¿qué pasa al tiempo? Pasa el tiempo y comenzamos a ver cosas como que esas promesas no se cumplen. Y entonces comienzan a ver las excusas. Es que no pude cumplir la promesa porque aquellos se opusieron. Porque pasó esto y pasó el otro. Y vino un terremoto y vino una catástrofe. Y entonces no se pudo cumplir la ansiada promesa.
Les faltaron los recursos, les faltó el tiempo, algo les faltó y no pudieron cumplir aquella promesa que habían dado. Y conocemos mucho de eso. Justificaciones van y justificaciones vienen de no haber cumplido. Un presidente para un país que gobierna por un tiempo definido. Pero los creyentes no tenemos un presidente, tenemos un rey. Tenemos un rey que vino, prometió y cumplió lo que dijo. Ese es nuestro rey. Un rey que no tiene problemas de recursos, de autoridad, de poder. Un rey que cumplió y cumplirá cada palabra que ha dicho sin faltar ni una de ellas. Ese es nuestro rey. Nuestra predicación esta mañana, nuestra enseñanza estará basada en los versículos 28 al 31. Dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Después en el 29 dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Qué vemos ahí? Vemos que el Señor está diciendo algo y Él no dice: voy a ver si puedo cumplirlo. Voy a ver si me da la capacidad, los recursos, el tiempo para poder cumplir aquello que he dicho. No, eso va a suceder. Ese es nuestro Dios. El Dios que cumple las promesas. El Dios que habla y se dice lo que Él hace. Ese es nuestro Dios. Bueno, ¿qué era lo que iba a suceder? ¿Qué era lo que les había dicho? Bueno, en primer lugar, esa promesa de ir a la cruz, también de resucitar. Ya en varias ocasiones Él les había dicho que tendría que irse, que los dejaría. Nosotros vamos ahí al 13:33, un poquito atrás. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. La cruz, al Calvario, solamente Cristo haría eso. Solamente Él era el Cordero de Dios. Capítulo 14, versículo 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se iba a ir y iba a volver por ellos. Estos eran anuncios de lo que Cristo iba a hacer. El Señor ya había anunciado aquello que Él iba a hacer, para lo cual había sido prometido. Leo unos pasajes para ustedes, pueden anotar las citas. En Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 12, versículos 32 y 33: y si yo me fuere, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En Lucas 9:22: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Os lo he dicho y va a suceder. Él está prometiendo y Él cumplirá. Vamos a buscar Juan capítulo 2, versículos 18 al 22. Un poquito atrás, Juan capítulo 2. Versículos 18 al 22 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo había anunciado lo que iba a suceder y exactamente eso sucedió. Cristo fue a la cruz no por una casualidad, no porque los hombres no creyeran en Él, o porque fue la forma en que el pueblo romano mataba a los que consideraba malhechores o dignos de la cruz. Cristo fue ahí por el determinado consejo de Dios, porque así estaba escrito,
porque fue algo del decreto de Dios desde toda la eternidad. No fue simple que pasó por casualidad, porque se dio en ese momento. Todo estaba en el perfecto plan de Dios. Yo no tengo que darles evidencias de que Cristo murió y resucitó. Yo no tengo que darles ninguna evidencia. Esa verdad está escrita en la palabra del Señor. Los hijos de Dios, a quienes Dios da su espíritu, creen estas cosas. El impío no las cree, duda de ellas. Pero aquellos que Dios por su palabra les da el entendimiento, creen estas palabras, y estas palabras están escritas aquí y son verdaderas. Y no son verdaderas porque nosotros las creamos, son verdaderas porque es la palabra de Dios. Porque es la autoridad de Dios. El Señor murió y el Señor resucitó. Si no hay muerte y no hay resurrección de Cristo, vana es toda nuestra fe. El Hijo de Dios vino y cumplió perfectamente toda la ley y murió siendo el Cordero de Dios. Y esto no pasó. Y si esto no pasó, mejor cerremos aquí este edificio y nos vamos, porque nada estamos haciendo aquí. Pero por causa de que Cristo resucitó, por causa de que Cristo murió, hoy estamos aquí. Estamos aquí. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Esa es la verdad de las Escrituras. La Biblia afirma una y otra vez lo que iba a suceder y lo avisó desde muchísimos años antes, en muchísimas promesas. Aún desde el mismo momento en que Adán pecó, prometió un Salvador victorioso que vencería. Por medio de todos los sacrificios que mostró al pueblo de Dios, trayendo un cordero sin mancha, un cordero limpio, para ser sacrificado en lugar de ellos. Cristo estaba mostrando lo que Él haría. A través de los salmos, a través de los profetas, Cristo anunció todo y exactamente cómo sucedería. Vamos a buscar a Isaías 53, que es un capítulo muy conocido. Usted dice, bueno, hermano, este capítulo pues lo conocemos muy bien, claro que lo conocemos. Pero quiero decirle algo. Lo que quiero decirle es que puede ser que hay alguna persona quien nunca escuchó que Cristo vino para morir por pecadores. Hay personas así. Hay personas que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. Yo he hablado con compañeros y les he preguntado, ¿conoce usted el mensaje del Evangelio? Y no lo conocen. Porque usted tuvo la gracia y la misericordia de Dios de conocerlo, no significa que todo el mundo lo conoce. Y debemos seguir proclamando el mensaje, porque este mensaje es maravilloso y nos muestra la exactitud, oiga esto, la exactitud en que Cristo iba a morir. Muchísimos años antes, todo lo que Él iba a pasar. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje,
Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si uno nunca ha leído la Biblia y lee esto y después va a los evangelios, debería asombrarse la exactitud de la forma en que pasaron todas las cosas en relación a Cristo y su muerte. Porque todo fue como dijo Cristo que sucedería. Cuando Cristo dijo, para que cuando suceda creáis, debemos emocionarnos con eso. Cristo cumplió cada palabra, cada profecía, exactamente como Él lo había dicho, con un detalle en sus sufrimientos, en su persona, en cómo lo lograría. Hay quienes deben saber lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Un siervo llamado Leon Morris, un escritor bíblico, escribió lo siguiente en relación a los logros de la cruz. Quiero leérselos. 1. Recibimos redención, Efesios 1:7. 2. Nos podemos acercar a Dios, Efesios 2:13. Nos reconciliamos con Dios, Colosenses 1:20 al 21. Los judíos y los gentiles son ahora un solo pueblo, Efesios 2:16. Estamos limpios, Hebreos 9:14. Recibimos justificación, Romanos 5:9. Recibimos santificación, Hebreos 10:10. Somos perfeccionados para siempre, Hebreos 10:14. Dios nos ha comprado, Apocalipsis 5:9. El acta que había contra nosotros se quedó clavada en la cruz, Colosenses 2:14. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, Hebreos 10:19. Estamos libertados de nuestros pecados, Apocalipsis 1:5. Podemos vencer por la sangre del Cordero. Por su sangre tenemos asegurada la paz con Dios. Su sangre establece un nuevo pacto, 1 Corintios 11:25. Fuimos redimidos de toda iniquidad, Tito 2:14. Una buena clase de escuela dominical, ¿verdad? Vean la maravilla de las cosas que logró Cristo al ir a la cruz del Calvario. Sucedió y se cumplió. Lo que Cristo dijo. Él fue a la cruz y nos dio todo esto. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se glorió en la cruz de Cristo y nada más. Nos gloriamos como pueblo de Dios en aquel sacrificio perfecto que Cristo logró para su pueblo. Nuestro Rey prometió y cumplió. Él se levantó y fue a la cruz. Él no salió del aposento alto para ir a esconderse. Vámonos de aquí, porque me vienen por mí, mejor me voy a ir a esconder. No, vamos de aquí. Tengo que ir a cumplir lo que he prometido. ¡Qué maravilloso! No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él es el único que pudo cumplir todo sin fallar nada, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Pero no solamente murió, sino también resucitó, como quedó bien registrado en las Escrituras. Dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción. Cristo resucitó. Y es parte del mensaje esencial del Evangelio. Él venció la muerte. Busquemos 1 Corintios capítulo 15, versículos 15 al 20.
Primera de Corintios capítulo 15. Versículos 15 al 20. Voy a leer desde el 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Murieron predicando el Evangelio, proclamando estas verdades los apóstoles y todos los que siguieron al Señor Jesucristo. Después de su resurrección, Él ascendería a los cielos, llevando su humanidad para siempre, siendo sumo sacerdote de su pueblo, el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo no fue a la cruz del Calvario con tristeza, sino sabiendo el gozo que estaba siendo puesto delante de Él para salvación de los suyos, y sabiendo que volvería a su Padre, donde estaría con Él en toda autoridad, poder y gloria, pues es el Hijo eterno. Cristo asumió el oficio de mediador y para esto tuvo que humillarse, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la Biblia. Adoptó para sí un cuerpo como cualquiera de nosotros. Vino a este mundo por medio de una mujer llamada María, su madre. Pero de forma milagrosa fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo. O sea, un hombre nacido de mujer, pero sin relación al pecado, apartado de los pecadores. Él no vino como generación normal en ese sentido, porque todos nacemos pecadores, pero Él nació sin pecado. El Hijo de Dios vino no como un ángel, sino como un hombre, pero al mismo tiempo siendo Dios, que dejó la gloria sin dejar de ser el Cristo glorioso, se humilló a sí mismo. Buscamos Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 10. Filipenses 2, 4 al 10 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué todo este pasaje y por qué toda esta explicación que muchos ya sabemos? Cristo en el versículo 28 del capítulo 14 va a decir: porque el Padre es mayor que yo. Pisamos terreno santo al decir estas palabras. Y muy fácilmente, una persona puede llegar a un pasaje como este y deducir cosas erróneas en cuanto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque este es el caballo de batalla de los testigos de Jehová. Es uno de los caballos de batalla, con el cual quieren decir que Jesucristo no es Dios. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender, como decía el pastor Eduardo ahora, denme un momento. Como decía el pastor Eduardo,
es que debemos tener una buena teología sistemática. Y nuestra teología sistemática comienza primero leyendo bien las Escrituras, leyendo bien la palabra de Dios. Porque de un versículo, si no buscamos bien en las Escrituras, todo lo que la Biblia dice en relación a eso, se pueden hacer muy malas deducciones y de ahí han salido doctrinas y enseñanzas erróneas. Muchos años pasó la iglesia del Señor escribiendo acerca de quién es Cristo. Desde los primeros siglos, Arrio escribió cosas terribles acerca de Jesucristo. Y de ello tienen herencia hoy los testigos de Jehová. Yo le pregunto a un testigo de Jehová quién es Arrio, no saben ni quién es. Pero de ahí tienen su doctrina y su enseñanza. Que al final es el mismo diablo con sus mentiras. Nada más que les cambia un poquito la fachada. Pero, ¿en qué sentido entendemos bíblicamente que el Padre es mayor? En primer lugar, esto no puede significar en ninguna manera que el Hijo es menos Dios que el Padre. Tengamos claro eso. Eso es muy importante. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Oiga, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos, amén. Él es Dios. Se humilló, sí, semejante a los hombres, pero es Dios, no es menos Dios. En el primer verso de Juan, de este evangelio dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, tendríamos que agarrar todo Juan, desarmarlo y volverlo a dar por este versículo, en el versículo 28, porque está mal todo lo que hemos dicho. Por eso hay que leer toda la Biblia, leer todo para entender, porque todo nos muestra quién es Cristo, Dios glorioso, el Hijo de Dios eterno. Bueno, ¿en qué sentido es mayor el Padre y menor el Hijo? Esto es en la humanidad del Hijo. Durante su tiempo en esta tierra, el Hijo se humilló a esta vida, siendo rey, viviendo como cualquiera de los seres humanos. Tuvo sed, hambre, sueño, cansancio. Hasta en su mismo nacimiento nació como el más humilde de los hombres. Fue humillado. Y aún así hasta el último día que estuvo en esta tierra, el Padre no. Fue el Hijo quien tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese sentido, Él es menor y el Padre mayor, pero en ningún otro sentido. Juan Calvino escribe lo siguiente: porque Cristo no habla ahora ni de su naturaleza humana ni de su divinidad eterna, sino que al acomodarse a nuestra debilidad se coloca entre Dios y nosotros, y de hecho, como se nos ha concedido alcanzar la altura de Dios, Cristo descendió a nosotros para que Él nos elevara a Él. Hendrickson: como unigénito era totalmente igual al Padre en cuanto a esencia. Sin embargo, como mediador entre Dios y el hombre, Él mismo era inferior. Por ello, cuando como recompensa su labor, el varón de dolores dirige su camino hacia aquel que era más grande que él, porque Dios siempre es mayor que el hombre. Juan Carlos Reil se refiere a la época de su encarnación y humillación, cuando el Verbo fue hecho carne, adoptó la forma de siervo. Esta fue la inferioridad transitoria que asumió de forma voluntaria. Filipenses 2:7. Entonces es en su humanidad. Durante este tiempo, en ese sentido, es menor y el Padre mayor. No hay forma que un ser creado pudiera vivir de la manera que Cristo vivió sin pecado. Tenía que ser divino. Tenía que ser divino. Solo Él pudo amar al Padre diciendo sus palabras de forma exacta y obedeciendo sin fallar en nada. Si nosotros leemos ese contexto en Juan capítulo 14, vemos que Él obedeció en todo. Él hizo exactamente. Y solamente alguien que es divino puede hacer eso. Ni un ángel puede hacerlo, ni ningún hombre, solo aquel que es Dios. Y cumplir exactamente.
En segundo lugar, el creer, el gozo y el amor que debemos tener a Él por su promesa. Cristo ha visto sus corazones angustiados, los corazones de sus discípulos, y los exhorta ahora a poner la mirada en Él y en sus promesas. Él les dice varias cosas en ese capítulo 14, en esos versículos 28 al 30. Les dice que debieran haberse regocijado. Les dice que además ellos deben de creer. Además les habla de que ellos deberían tener ese amor por Cristo, por lo que Él está haciendo por ellos. Voy a morir por ustedes y darles lo que les he prometido. Lo cumpliré. Es una realidad. Mi salida tiene el propósito de ir y pagar el rescate, pagar su rescate. No los dejo porque ya no quiero estar con ustedes. Esa no es la razón. No se turben, no se asusten. No es porque ya no quiera cuidarlos, porque no quiera alimentarlos. No es porque tenga que estar escuchando a veces a Tomás o a Felipe con sus preguntas. No es por eso. Es porque voy a ir a pagar por ustedes el rescate y voy a volver. Esto es necesario para que yo pueda siempre estar con ustedes y ustedes conmigo. Esto es necesario. Creo que la única tristeza que debe haber en la vida de los creyentes debería ser la tristeza por el pecado. La tristeza por haber ofendido a Dios. Pero de ahí en adelante, hermanos, si usted está en Cristo, vivir triste, agobiado y angustiado en esta vida sería contrario a la fe que proclamamos y confesamos en el Evangelio. Los cristianos vivimos gozosos. Eso no significa que no tengamos pruebas, tribulaciones y angustias. Las tenemos. Se me daña el carro igual que el vecino, que es impío, sí. Me da cáncer igual que el vecino, sí. Se me muere un hijo o un papá igual que mi compañero de trabajo, sí. Claro, eso pasa. Ya sea impío o creyente, le va a pasar. Pero la forma en como nosotros vemos las cosas es totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque nuestra vida no está sentada en esta vida y en este momento y en este tiempo. Nuestra vida va más allá. Nuestra vida está en Jesucristo. Está en nuestro Salvador. Está en la paz que Él logró para su pueblo. La paz que gobierna el corazón de los hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que llena nuestras vidas de gozo, recordándonos la obra que Cristo hizo por nosotros. Es contrario a las Escrituras y a la fe cristiana que vivamos turbados, en desesperación y en angustia. El cristiano no vive así. Solamente cuando es por el pecado. Ahí sí, tristeza y angustia por no poder ver el rostro del Señor a causa del pecado. Pero de ahí en adelante, hermanos, debemos de gozarnos. Alegraos porque voy al Padre. Ustedes no se alegran de eso. No se alegran que voy a ir a la cruz. Ustedes están pensando solo en sí mismos. Si me aman, realmente se van a alegrar que yo voy a ir a la cruz y voy a ir al Padre, porque eso significa su salvación. Y significa que entonces lo que yo dije va a ser cumplido. Alégrense que esto va a pasar. Y para ellos era algo en vísperas. Para nosotros es algo que ya pasó. Vivimos gozosos. Porque tenemos un Salvador en los cielos que aboga por nosotros. Tenemos un perfecto mediador. Y el Espíritu Santo nos recuerda esto y una y otra vez. Si Cristo no hubiera ido al Padre, eso hubiera significado que su sacrificio no fue aceptado o que Él falló. Pero Cristo les está afirmando que Él iba a ir a la cruz y que Él iba a ir al Padre. Eso es tener poder, autoridad y cumplir sus promesas. Él podía hacerlo, pues es Dios. Y entonces estas cosas deben traer gran alegría a los hijos de Dios. Cuando nosotros miramos los cielos, miramos las maravillas, vemos un atardecer, vemos la luna, vemos las estrellas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esas cosas!
El cristiano trasciende eso y dice, allá tengo a mi Salvador. Y un día voy a estar con Él. No lo veo en este momento, pero lo amo con gozo inefable y glorioso. El corazón del cristiano se llena de gozo al pensar en esas cosas. Pensamos en nuestro Salvador. No seremos hallados culpables el día en que muramos y estamos delante de Él, sino estaremos sin mancha y para siempre con nuestro Salvador. Aquel que murió por nosotros, aquel que pagó por la culpa de nuestros pecados. No seremos hallados culpables. Viva con gozo. Viva alegre de estas cosas. Si usted está en Cristo, usted tiene su gozo cumplido. Así es, tiene su gozo cumplido. Si usted no está en Cristo, el miedo, el dolor, la angustia, la tristeza, la incertidumbre llenan su vida por causa del pecado, por causa de su incredulidad, por no estar en Cristo. La vida de gozo le pertenece a los creyentes. No necesitamos miles de dólares en nuestros bolsillos. No necesitamos tener casas como tienen los ricos. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas. Lo que estoy diciendo es que nuestra alegría y gozo no está en eso. No está en eso. No está en la salud, que también pueda ser o que no la tenga. Nuestro gozo está en que nuestro Salvador está en los cielos y Él cumplió lo que prometió. Cumplió. También el que ha creído a Cristo, ama a Cristo. Y eso es algo que el Señor tuvo que exhortarles a ellos porque estaban más preocupados en sí mismos que en pensar en amar a su Salvador. El creyente ama a Cristo, no está centrado en sí mismo. Fuimos rescatados de ese amor a nosotros mismos. Es algo que también debemos de pedir perdón a Dios cuando nos vamos a Él. Ya que eso es natural al hombre, ese orgullo, de solo pensar en sí mismo, en su propio bien nada más. Solo el amor perfecto de Cristo puede cambiar este egoísmo en nuestros corazones. Débiles corazones. Cristo se ocupó de ellos, sabiendo que Él tendría que pasar a la cruz en pocas horas. Cristo no se centró en sí mismo. Pensó en ellos. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo pensó y se ocupó de sus discípulos. Qué gran amor el de nuestro Salvador. Qué gran amor. Él cumpliría lo que había dicho. Cristo habló de ese amor y ese amor está muy ligado, como lo vemos en la palabra de Dios, a obedecer y creer en Él. Versículos 21 y 23 ahí en Juan 14. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Muchas veces ¿cuántas veces tenemos que pedirle perdón al Señor por no meditar en el Evangelio? Porque si nosotros meditáramos más en el Evangelio, consideraríamos estas cosas más profundamente y amaríamos más a Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Si me amarais, os habrías regocijado. ¿Cuánta falta de gozo en nuestra vida? Y puede estar tan ligado a nuestra falta de amor por lo que Cristo hizo por nosotros. Si queremos crecer en amor por Cristo, meditemos en el Evangelio. Consideremos la profundidad de lo que Cristo logró por nosotros cuando fue a la cruz del Calvario. Pensemos en eso. Consideremos esas cosas para nuestro bien. Cristo cumplió las Escrituras. No hay razón para dudar. Él hizo todo para salvar a los suyos. Estas cosas sucedieron, dijo el Señor, y sucederían en relación a su muerte y resurrección. Él las anunció. Es un llamado a no dudar, sino a creer
no a entristecerse, sino a regocijarse por aquello que Cristo iba a hacer. Cristo tuvo que hablar fuertemente, muy fuertemente, con unos discípulos que iban a camino de Emaús, que iban tristes por las cosas que habían sucedido. Cristo les habló y les dijo: ¿acaso ustedes no recuerdan las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese? Fueron exhortados. Hoy el Señor nos vuelve a exhortar a nosotros. Esa falta de gozo, esa falta de regocijo, esa vida de tristeza, angustia y miseria, ¿por qué es? ¿Está usted en Cristo o no lo está? Hoy es un llamado a creer por la fe en Cristo, a la fe del Señor. No estamos por vista. Hoy muchos quieren ver cosas para creer. Quieren ver cómo les va bien el negocio, quieren ver cómo les arregla la salud, quieren ver cómo les arreglan los problemas sentimentales. Entonces lo que necesitan es un Cristo asesor financiero, un Cristo médico, un Cristo consejero sentimental. Eso es lo que necesitan, pero no un salvador de sus pecados. Quieren poner el gozo en las cosas de esta vida. Nuestro gozo es que Cristo cumplió lo que prometió y que Él está en los cielos. La salvación no es un asunto de tener cosas de esta vida, sino tener a Cristo. Y tenerlo solo a Él, porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Tenerlo todo. Notemos que ese gozo es por Cristo, es por creer a Cristo y es por amar a Cristo. El ser humano no es el fin, sino el Señor. Es el gozo de creer, es el gozo que viene de aquellos que aman a Cristo y que han recibido su Espíritu Santo. ¿Es su gozo que Cristo está en los cielos y es su perfecto mediador y que nos lleva al Padre? ¿Es su amor a Cristo y su palabra y su obra en la cruz? ¿Es su creer a Cristo y sus promesas? Pregúntese estas cosas. Todo lo hizo Cristo para llevarnos al Padre. El Padre que Él amó. El Padre al cual el Hijo nos acercó. El Hijo que quiere que conozcamos al Padre y tengamos comunión con Él. Yo faltaría mucho en este capítulo 14 sin decir esto. Una y otra vez, ¿cuántas veces aparece la palabra Padre en este capítulo 14? Innumerable cantidad de veces. Una unidad perfecta entre ellos. ¿Y cómo nos es enviado el Espíritu Santo? Un Padre que envió al Hijo, un Hijo que vino y redimió, un Espíritu Santo que fue enviado a morar con los creyentes para siempre. Todo esto fue prometido y cumplido. Nada faltó a sus promesas. No hay razón entonces para vivir turbado, con miedo o tristeza. No vivimos de falsas esperanzas. Nuestra confianza no es que quede aquel otro o alguien en el gobierno que venga a arreglar este mundo. Nuestra confianza, gozo y alegría es que Cristo está en los cielos y cumplió su obra a favor de su pueblo. Dice Juan Carlos Rael, para terminar este punto: otras religiones tienen leyes y preceptos morales, formas y ceremonias, recompensas y castigos, pero las otras religiones no pueden hablarnos de un Salvador que murió, no pueden mostrarnos la cruz. Esta es la corona y gloria de la iglesia. Que nuestro amor, gozo y fe crezca en nuestro Salvador. Para terminar en esta mañana, la oposición del enemigo a su promesa. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor ya había hablado de la oposición que recibiría para hacer su obra. Y esto no es nuevo, desde el principio, desde el puro principio. Y más bien Dios estableció esa enemistad. Y pondré enemistad. Ya desde Génesis encontramos esa promesa de enemistad. A través de todos los tiempos esto continuó. El diablo trató de matar esa promesa de simiente cuando Caín mató a su hermano Abel. Después, a través de todos los enemigos del pueblo de Israel, después trató de matar a todos los niños en Egipto. Después trató de matar a todos los niños que había en el pueblo de Israel cuando llegó el Imperio Romano. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para hacer caer al Hijo de Dios.
hacer caer al Hijo de Dios y que no cumpliera lo que estaba determinado para él. Pero nuestro Salvador venció a Satanás. Puso en los hombres la maldad para que los hombres religiosos trataran de poner todo estorbo a la obra de Cristo. Tropiezo, tratando de capturarlo y de llevarlo a la muerte, tratando de apedrearlo. Finalmente Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote el entregar a Cristo. Ahora sí, ya nada lo salvará. Parece que la mesa estaba servida delante de Pilato, pero yo no hallo mal en este hombre. ¿Qué? No hay, no se ve mal en este hombre. Trajeron testigos falsos. Y vieron que no hallaban hasta que encontraron dos para hablar acerca de Cristo, para que Él fuera a la cruz. Vamos al Salmo 64. Los malos tienden sus redes, tratan de hacer caer al Hijo de Dios, pero hay algo que no saben, que en la propia red o en la propia trampa que ellos ponen, ellos mismos caerán. Dice así: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan como saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, y de repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Versículo 7. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Cristo va a morir. La cruz, el imperio romano ya no podrá dar vida a su pueblo. Morirá y la muerte tendrá su victoria. Pero en la misma cruz que parecía ser el lugar donde ya Satanás tendría su victoria, más bien fue su derrota. Fue su derrota. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él trató de acusar a Cristo, de buscar fallo, de hacerlo caer, pero nunca pudo, porque nuestro Rey cumpliría su promesa, porque Él es Rey vencedor. Es llamado príncipe de este mundo, sí. Él influencia a este mundo. No podemos negarlo, pero es un príncipe derrotado. Pero nuestro Rey y Señor, sus títulos son eternos y para siempre. Él cumple sus promesas. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, leo para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. La expresión nada tiene conmigo es una forma de decir que en nada pudo acusar de forma verdadera a Cristo. En nada pudo hacerlo caer. El diablo no pudo acusarlo de haber pecado caído.
aún trayendo las armas más terribles. Cristo no tuvo que ver nada con el diablo, en nada pecó, en nada desobedeció. Cristo cumplió perfectamente el plan de Dios. Y ahora quiero preguntarle a usted, ya prontos para terminar. Cristo dijo, y viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Le pregunto, ¿tiene usted algo que ver con Satanás? Pregunta fuerte, porque solo hay dos posibilidades. O usted está del lado del Señor o está del lado del enemigo. ¿De qué lado está usted? Los que son de Cristo han nacido de nuevo y ahora son hechos hijos de Dios. Pero si usted no está en Cristo, usted está del lado del enemigo. Sí tiene que ver mucho con Él, porque hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Los que son de Cristo no tienen nada que ver con el diablo. Ellos han sido libertados de su poder y ahora el Señor los libra de sus tentaciones porque quieren vivir la vida piadosa. Cristo venció a Satanás. Cristo venció la muerte. Este diablo, este príncipe de maldad, príncipe de este mundo que influencia gobiernos, personas y que los tiene atados. La Biblia nos dice en Apocalipsis 20:10 lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos y los siglos. Ese será el destino final de este príncipe de este mundo. Ese será, pero también puede ser el suyo. Porque si no está en Cristo, ese será su destino final. El infierno, preparado para el diablo y sus ángeles, pero también para todos los que están con él. Y no se necesita que usted vaya y le esté metiendo cuchillos a la gente o ande robando en bancos o ande causando abortos. No, si no está en Cristo, usted está del lado del enemigo. Le pregunto, para terminar, ¿qué trae consuelo a su vida? ¿A quién espera usted? Los discípulos escucharon que Cristo volvería. Sí, Él resucitó, volvería a su Padre. Pero los cristianos esperamos la promesa de que Él un día vuelva. Hoy vamos a celebrar la cena y nos recordará una vez más esto, que Cristo va a volver un día. Él volverá. Volveré a vosotros. No solamente volvió después de la resurrección, sino que nosotros tenemos la esperanza gloriosa de que Cristo va a volver. Y eso nos da gozo. Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, 6 al 18. Voy a leer del 16 al 18. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y vea cómo termina el 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En medio de este mundo caído, donde hay sí un príncipe de este mundo que tienta en angustias y tribulaciones, una forma de alentarnos y gozarnos y regocijarnos es recordar que Cristo volverá. Él volverá. Él prometió y Él volverá por los suyos. ¿Será usted uno de ellos? ¿Es usted uno de ellos? Tenga cuidado de esto, porque solamente un verso atrás, en el capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si usted no está en Cristo, no será librado de esa ira venidera. Piénselo muy bien. Piénselo. Por amor a su alma, piense. ¿Qué será de ese día? Para los cristianos no será un día de tristeza, sino de gozo. Y vivimos en ese gozo, amando a aquel que vendrá por nosotros. ¿Vive usted en temor y en angustia? ¿Por qué? ¿Por qué usted vive en angustia y temor? ¿Por qué? ¿Será que no está en Cristo?
no tiene su Espíritu Santo? ¿Por qué ha vivido así? Porque el creyente no vive así. El creyente vive en gozo. Vive feliz. Vive en amor por Cristo. Y cree cada día más en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por habernos permitido terminar esta porción de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que inspiró a hombres santos tuyos para que tengamos registro de lo que tú quieres que sepamos en cuanto a tu salvación, en cuanto a tu Hijo Jesucristo, en cuanto a ti mismo, Dios eterno, en cuanto a tu Espíritu Santo. Gracias por darnos consuelo a través de las Escrituras. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por dudar. Perdónanos, Señor, por no descansar en tus promesas, por no descansar en la obra perfecta de la cruz, por tu Hijo Jesucristo. Haznos, Señor, hombres y mujeres conscientes, cada vez más, del Evangelio y vivir a la luz de ese Evangelio, en vidas de gozo, en vidas de amor, creyendo más, cada día más en tu Hijo Jesucristo. Pido por aquellos, Señor, pido por aquellos que no tienen esperanza, por aquellos que viven vidas turbadas, en angustia, en tristeza, porque no tienen la paz que solamente tu Hijo puede dar. Ten misericordia de ellos. Potente Rey de paz, ven y conquista sus corazones. Dale la salvación que solamente tú puedes dar y el gozo de vivir para ti. Te alabamos, Señor, nuestra esperanza está en ti. Te alabamos en tu Hijo Jesucristo. Amén.